¿La ira te controla? La ira es una emoción que nos acompaña a lo largo de nuestra vida y se presenta en situaciones de conflicto. Esta oscila desde una leve irritación hasta el más profundo de los odios. Esta está relacionada con la agresión, la violencia, la respuesta verbal aversiva, los problemas en las relaciones laborales, sociales y familiares. A nivel emocional, se experimenta como un estado que varía en intensidad de la molestia e irritación sufrida a causa de ese evento que la provocó. Es importante ser conscientes de qué eventos generan esta emoción en nosotros para posteriormente crear estrategias que nos ayuden a tratar de controlar esta emoción. Una forma de evitar llegar a este estado es el tiempo fuera. Esta estrategia consiste en alejarse del lugar tanto física como psicológicamente. Esta implica irse del lugar sin realizar conductas que aumenten la ira, como por ejemplo tirar la puerta, golpear algún objeto o insultar a la persona. Quiero finalizar esta parte con la siguiente frase de Buda. Aferrarse a la ira es como agarrar un carbón ardiendo con la intención de arrojárselo a otra persona, pero el único que se quema eres tú. La Biblia nos advierte que no debemos ceder a la ira cuando estamos molestos por causa de palabras o acciones de otras personas. En el Nuevo Testamento, la palabra ira tiene dos significados que vienen del griego. Una significa pasión y energía, y la otra significa agitado o hirviendo. Por lo tanto, según la palabra de Dios, hay dos tipos de ira. Está la ira justa y está la ira injusta. La ira justa es aquella que se nos es permitida. En Efesios 4:26 se nos dice, airaos pero no pequéis. Y en San Juan 2, del 13 al 18, vemos a Jesús airado a causa de que se había corrompido la adoración en el templo de Dios en Jerusalén. En este ejemplo de ira no se trata sobre defenderse a sí mismo, sino se trata de la defensa de otros o de algún principio. Es decir, aquí en este ejemplo Jesús estaba defendiendo los principios de Dios. La ira injusta es aquella que se convierte en pecado, ya que es motivada por el egoísmo. Airarse es natural en el ser humano. El problema es que cuando a causa de esa ira pecamos o actuamos en contra de la voluntad de Dios. En momentos de ira se actúa o se dicen palabras sin pensar en las consecuencias. Pero la palabra de Dios nos dice en Efesios 4:29 que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea palabra que edifique a los demás. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a la ira, mas el sabio al fin la sosiega. Esto quiere decir que a nosotros se nos es permitido airarnos, y esto es la ira justa. El problema es que debemos saber cuándo hay que parar, porque si no más adelante van a venir las consecuencias. Por ejemplo, cuando conduces un vehículo y solo se es permitido conducir a cierta velocidad, cuando se excede de esa velocidad permitida, ahí es donde vienen las consecuencias, pueden generar accidentes. Asimismo es con la ira, se es permitida hasta cierto punto. Después de allí puede generar terribles consecuencias y es de sabio saber cuándo parar. Así que no dejes que la ira te controle. Si estás pasando por una situación que te afecte o que te moleste o que haga que tengas ira, déjalo en las manos de Dios, porque Él es quien se encarga de hacer justicia, como lo dice en Romanos 12:19. Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Él es recto y suya es la justicia. Y recuerda que, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios te bendiga.